Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Abdul. Hoy vengo a presentarles la historia de Apple. Steve Paul Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en Cupertino, California. Steve Jobs desde su adolescencia sabía que tenía ciertas aptitudes para la tecnología y tenía aparte mucha motivación. Se cuenta una anécdota de joven que conoció a uno de los fundadores de Steven Packard cuando lo llamó para solicitar más herramientas para realizar un proyecto. En aquella época HP solamente fabricaba calculadoras y después de la llamada no solamente obtendría las piezas, sino que también obtendría un trabajo de becario durante el verano. Steve Jobs estudió y trabajó durante la secundaria al mismo tiempo, hasta que un día llegó a Atari y tuvo un viaje que fue como alguna manera de verla, algo como al estilo de los Beatles. Tuvo un viaje más astral, más psicodélico, vio maneras de ver el mundo un poco más espirituales, probó yo creo que alguna que otra droga, y de ahí se origina el estilo de vida que tomó desde ahí, que un estilo era como aún más, que su estilo era como vegetariano. Ya desde pequeño mostraba ciertos ámbitos para la tecnología y y tenía ciertos proyectos. Uno que él realizó con su amigo Bosnia fue las Blue Boxes o las cajas azules, que enviaban ciertos sonidos y ciertas frecuencias, lo que te permitía hacer llamadas gratis en aquel tiempo. En aquella época Bosnia ya tenía también algunos proyectos, pues se le puede llamar que fue la primer computadora personal, pero en aquel tiempo solamente eran chips, cables, circuitos que uno tenía que armar personalmente en su casa. Boss también era un visionario en la tecnología y se complementaba mucho con Steve Jobs, ya que los dos tenían la misma visión y las mismas ideas sobre la tecnología, sobre los componentes, sobre a dónde querían llevar su marca. Hacia 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak viajaron a Whole New Computer de Silicon Valley, donde era un pequeño grupo donde había muchos aficionados de la tecnología, los cuales en aquella época soñaban con la tecnología que nosotros contamos actualmente, y ahí ellos mostraron su Apple I. Las computadoras fueron un éxito rotundo y se vendieron como pan caliente en aquella época, así que Steve Jobs tuvo que vender su furgoneta Volkswagen para poder financiar las nuevas computadoras, las cuales serían armadas desde su casa, desde el garage de su papá. Como vieron que las computadoras fueron un éxito, decidieron seguir adelante. Así que Steve Jobs tenía la idea o sabía que tenía que formar un logotipo, unas oficinas, un nombre para su empresa, mientras Steve Wozniak se quedó como jefe técnico y jefe de servicio técnico para la empresa. Y así fue como Apple se fundó un 1 de abril de 1976 con tan solamente una pequeña inversión. Desde ahí supieron que sus computadoras eran totalmente un éxito. De hecho, la Apple I es considerada como la primera computadora personal de la historia, aunque hayan salido algunas otras posteriormente. De ahí se fueron investigando para mejorar el software, el hardware, pues metieron aplicaciones nuevas en forma de videojuego, de cursos académicos, de programas para las escuelas, pero las computadoras fueron un rotundo éxito. Y en aquella época es cuando un pequeño Bill Gates, que apenas tenía una jovencísima compañía llamada Microsoft, fue también parte fundamental que le ayudara a Steve Jobs a llevar ese tipo de computadoras, aunque su relación fue algo rara. Siempre estuvieron como algo de admiración, odio, competencia. Su relación con Bill Gates fue algo rara, la verdad. Steve Jobs en aquellos años hizo que su empresa creciera de una manera significante. Creció tanto como en ventas, como en espacio, en trabajadores, y así que él tenía mucha fe en esa empresa y tenía muchas secciones y ¿cómo se le podría decir? Grupos específicos para ciertos trabajos, y específicamente tenía un grupo secreto para un nuevo proyecto. Y ese proyecto secreto que tenían ellos trabajando era una nueva computadora, un nuevo estilo de computadora, al cual llamaron Macintosh. El momento crítico o el momento preciso para la Macintosh fue en 1979, donde llevó a su equipo a Palo Alto a una exposición donde podía ver las nuevas tecnologías, donde se veían los nuevos avances tecnológicos. Alcanzaron ahí a ver, por ejemplo, las nuevas interfaces y uno de los mayores avances en aquel tiempo, que era el ratón.
Steve Jobs quedó maravillado con toda esta nueva tecnología y tomó nota para copiarlo e implementarlo en sus productos. Hay una frase que él decía de Picasso que dice: los buenos artistas copian, los mejores artistas roban. En su llegada de Macintosh fue muy esperada, todos estaban ansiosos en tener una, pero sus primeros años fueron algo complicados, hasta Steve Jobs tuvo una idea de tener una pequeña táctica algo agresiva contra IBM, lo cual hacía verla como una compañía demasiado grande, que no podría atender a todos sus usuarios y que por eso tendría algunos problemas técnicos mayores que los que tendría la Macintosh. Aunque pues Steve Jobs en aquel tiempo no sabía que Apple se convertiría en la empresa con mayor valor en todo el mundo y una de las más grandes en todo el mundo. Con la salida de Macintosh, en el futuro Apple como que se emocionó y empezó a sacar muchos productos, querían cubrir la mayor parte del mercado, sacaron hasta, creo que había rumores de que habían sacado una botella de agua, había rumores de que habían sacado a ellos intentaron sacar la primera agenda digital, pero la cual tuvo muchísimos errores y muchos fallos. Entonces en las oficinas internas de Apple habrían muchas batallas y muchas peleas sobre poder, las cuales llevaron a que en un futuro Scarlett fue quien tomó el control de la empresa y intentó convencer al consejo para que expulsaran y despidieran a Steve Jobs, ya que aunque había sido uno de los grandes fundadores o prácticamente el fundador de Apple, decidieron despedirlo. Steve Jobs, después de que lo despidieran, obviamente pues tenía muchas ganas de seguir trabajando, ahí con todo el estrés de que lo habían expulsado de su propia empresa, decidió fabricar una nueva empresa, la cual se llamaría Next. Next en un futuro tenía una visión parecida a la de Apple. También quería tener interfaces más amigables con el usuario, quería tener terminales que fueran para el trabajo. No solamente pues sería una empresa de tecnología común y corriente, pues ya que tenían a Steve Jobs, tenía como la esencia de Steve Jobs. Y en el futuro Apple tendría muchos fracasos también tecnológicos, ya no tenía como la misma esencia después de que Steve Jobs se salió, las personas ya no sentían la misma motivación, los productos ya no eran tan buenos, y en un futuro, por la desesperación, recurrieron otra vez a Steve Jobs. Y entonces Steve Jobs, como vio que tenía pues un gran valor en aquel momento, ya que lo estaban solicitando otra vez, decidió aceptar el empleo, pero con varias condiciones. Y una de las condiciones más específicas fue que Apple comprara la empresa Next. Steve Jobs en aquella época también invirtió en una pequeña empresa de animación, la cual nosotros actualmente la conocemos como Pixar, la cual debutó con la primera película de animación, que fue Toy Story. Y a Pixar fue vendida en el 2006 a Disney con todas sus acciones, ya que fue una de las mejores inversiones de Steve Jobs. Steve Jobs, cuando regresó a Apple, la manejó como con puño de hierro. Empezó a cortar divisiones que eran inútiles, empezó a criticar muchos diseños y muchos productos que estaban a punto de lanzarse que él no veía útiles, y todo eso lo estaba cancelando poco a poco. Él no tenía miedo de decir: esto no me gusta, yo no lo quiero, lo cortaba y ahí se acabó. Después de eso, Steve Jobs se dedicó muchísimo a Apple para poder levantarla otra vez, para poder tener el renombre otra vez. Y muchos de los trabajadores cuentan de que trabajar con Steve Jobs era como de los dos lados. O sea, había días muy buenos, había días muy malos. Si tú tenías un proyecto y a Steve Jobs no le gustaba para nada, él no temía en decirte: a mí no me gusta, bórralo, quítalo, elimínalo, no lo quiero volver a ver y por favor no vuelvas a hacer algo igual. Pero de lo contrario, cuando veía que alguien tenía un proyecto nuevo que a él le motivaba, que a él le llamaba la atención, que le gustaba mucho, hacía lo posible para que ese proyecto se llegara a hacer a cabo y pudiera llegar a vender ese producto. Desde el regreso de Steve Jobs a Apple, manejó la empresa con puño de hierro. Fue eliminando subdivisiones que no eran necesarias, que a él no le gustaban, fue eliminando proyectos que a él tampoco le llamaban la atención, pero también en aquellos años
los trabajadores cuentan de que trabajar con Steve Jobs tenía días tan buenos como tenía días tan malos. Eso significa que, por ejemplo, si tú tienes un proyecto y a Steve Jobs no le gustaba y no lo quería, él no tenía el miedo de decirte, ¿sabes qué? A mí no me gusta, no lo quiero, elimínalo, no lo quiero volver a ver. Y de lo contrario, cuando veía un proyecto que le llamaba mucho la atención, hacía lo posible para apoyarte, hacía lo posible para que ese producto llegase a la realidad y lo pudieran lanzar en el mercado. Steve Jobs también despedía a todas las personas que no tuvieran su visión, que no vieran como las cosas como él la veía, que siempre él veía los productos como una extensión del ser humano, como una parte más del cuerpo, no simplemente como un celular. Por eso tenía interfaces tenía interfaces tan minimalistas, tan simples, tan sencillas, tan intuitivas, fáciles de llegar. Si tú quieres llegar a tal punto, si tú quieres ver no sé, aplicaciones, si tú quieres ver, por ejemplo, cómo modificar el brillo de la pantalla, es muy intuitivo llegar hasta ese punto, es muy fácil, no es tan confuso como en algunos otros celulares. Y Steve Jobs, cuando llegó, también tenía una visión más minimalista, quería tener todo más sencillo, más limpio, más lo mínimo y lo esencial. Por eso de Apple Computers solamente se quedó con la palabra Apple. Y con los nuevos diseños que iba sacando también se notaba mucho eso. Cuando sacó el primer iPod, que era muy sencillo, era pequeño, pero también tenía una interfaz muy limpia, muy intuitivo, como les digo. Después sacó el iPhone, el primer iPhone que vendió miles de millones de unidades. Es uno de los teléfonos celulares más vendidos a nivel mundial y de la historia. Ese también era muy sencillo, tenía nuevas aplicaciones como la agenda, la calculadora. Ya después en las nuevas actualizaciones llegaba el Safari, que era como el GPS en aquel tiempo, que eran innovaciones gigantescas, ya que los celulares en aquel tiempo solamente se utilizaban para llamar y para mensajear. Steve Jobs llegó a revolucionarlo. Después en el 2010 Steve Jobs presentó la primera iPad, que era como un celular pero de un tamaño más grande. Era más grande que un celular pero más pequeño que una computadora personal, lo cual te podías llevar a todos los lugares, podías guardar notas, juegos, aplicaciones, podías enviar correos. Era como para personas de trabajo, pero también para las personas de su hogar, del hogar. Entonces tenía un mercado muy muy grande. A finales de agosto de 2011 Steve Jobs fue cuando se retiró a sus 53 años. Él tenía el entusiasmo todavía, él tenía las ganas de seguir trabajando, de seguir innovando, pero lamentablemente su enfermedad no era posible. Entonces se retiró a los 53 años, regresó a su casa con su esposa, con sus 3 hijos, y desde ahí se dio el control de Apple totalmente para pues él ya descansar en sus últimos días, ya que su enfermedad está muy muy avanzada. Y a Steve Jobs nunca le dijeron que Apple terminaría siendo una de las empresas más grandes y más con un mayor valor de todo el mundo y de toda la historia. Steve Jobs, como vemos, pues él tenía solamente una visión de hacer productos más amigables para las personas y no tenía como la visión de llegar tan lejos. Y pues últimamente Apple ha sido una de las empresas más innovadoras y de las más grandes de toda la historia. Entonces por eso decidí hacer el proyecto de esta empresa, ya que a mí me gusta mucho la empresa, me gustan mucho sus productos y creo que tiene una historia fascinante donde es muy motivacional. Tiene como tragedias, tiene tanto tragedias como éxitos, tiene de todo la historia. Steve Jobs también era una persona de admirar, ya que simplemente con sus discursos, que es lo que estoy viendo en esta materia, Steve Jobs con sus discursos podía motivar a miles de personas solamente con hablar, los emocionaba, los hacía fantasear con sus nuevos productos, hacía que todo el mundo esperara sus nuevos productos con ansias. Había filas y filas para comprarse el primer iPhone, hacían filas de días, a veces de semanas para poder ser de los primeros en conseguirlo. Por eso me gusta mucho esta empresa, me gusta mucho la historia de Steve Jobs y fue por eso que decidí hacer este proyecto. Pues muchas gracias por haber visto este video y espero que sea el agrado y haya abarcado todos los puntos que tenía que abarcar en esta evidencia 1. Pues mi nombre es César Abdul Ferrer Calderón y muchísimas gracias por haber visto este video.